Anamnesis, liturgia que se hace vida. Bienvenidos hermanos una vez más a esta serie Anamnesis, liturgia que se hace vida. Continuaremos hoy con este tema fascinante del domingo. Hoy nos adentraremos en el tema de su precepto. Quédense con nosotros. Anamnesis, liturgia que se hace vida. Durante los encuentros pasados hemos estado reflexionando acerca de los motivos teológicos, religiosos, espirituales y hasta personales para nuestras asambleas dominicales, para reunirnos el día del Señor. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que seguramente inquieta a muchos. ¿Por qué es un día de precepto? ¿Por qué la Iglesia nos pide que tenemos que asistir a la Eucaristía dominical? ¿Y qué pasa si no voy? ¿Y qué pasa si más bien, como hacen muchos otros hermanos, espero a que me nazca del corazón? Tendríamos que preguntarnos, hermanos, una vez más, sobre qué cimientos están fundamentados, está construida nuestra vida. Tendríamos que preguntarnos todos los días cuando abro los ojos, ¿qué es lo primero que se me viene a la cabeza? Podemos caer en ese error tan triste del desagradecimiento, de llegar a creer que todo lo que somos y tenemos obedece simple y sencillamente al fruto de nuestro esfuerzo. Pero todo lo que tenemos en nuestra vida es gracia. ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué razón tú naciste donde naciste? Supongamos que has nacido en Armenia, en el Quindío, en Colombia. ¿Qué hiciste de extraordinario tú para merecer nacer aquí, en una tierra donde tenemos abundancia, en una época en la que somos libres, en la que disfrutamos de paz, y no naciste en cambio en un lugar, en cualquier ciudad del cuarto mundo? ¿Por qué naciste en Armenia y no naciste en África? ¿O qué han hecho ellos de malo para merecer haber nacido allí? Cuando contemplamos nuestra vida desde esta perspectiva del agradecimiento, todos los días con total seguridad vamos a salir de nuestra cama, a levantarnos, sintiendo que tenemos de nuestro lado a Dios, que es nuestro mayor bienhechor. Y vamos a ver en todas las cosas, grandes y pequeñas, un regalo que nos viene del cielo. Y no es porque nos lo queramos inventar, es porque como creyentes sabemos que es así, que Dios ha sido bueno con nosotros, que nos regala una vez más la vida, que nos da una vez más fuerzas en las manos para poder trabajar. Los testimonios escritos nos dan fe de que desde el siglo I los cristianos siguieron reuniéndose cada 8 días para dos cosas: para escuchar las Escrituras y para partir el pan. En alguna ocasión, un hermano no católico me decía que nosotros en la Iglesia Católica nos habíamos inventado la misa, que porque ese término no aparecía en la Sagrada Escritura. Efectivamente, esto ya lo explicamos en otra reflexión pasada. El término misa no aparece porque misa es un término latino. En cambio sí aparece la expresión fracción del pan. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos da fe de ello. Y seguramente no tenían exactamente el mismo esquema que utilizamos hoy en nuestra celebración, que ya no se llama fracción del pan, sino Eucaristía o Santa Misa. Pero se reunían también para lo mismo, para escuchar la Sagrada Escritura, para nutrir su vida y tratar de entender de qué manera podían vivir esa palabra en su existencia, y para partir el pan, como un modo de evocar esa presencia de Cristo resucitado en medio de la asamblea. Y siguieron haciéndolo cada 8 días. A partir del siglo III especialmente, hay evidencias ya escritas de las amonestaciones que los pastores, los obispos hacen a sus comunidades para que no abandonen nunca la asistencia y la participación a la Eucaristía dominical. Quisiera leerles un trocito muy pequeño de un texto muy antiguo que data del siglo III, conocido como la Didascalia de los Apóstoles. Y allí nos dicen: dejad todo en el día del Señor,
y corred con diligencia a vuestras asambleas, porque es vuestra alabanza a Dios. Pues, ¿qué disculpa tendrán ante Dios aquellos que no se reúnen en el día del Señor para escuchar la palabra de vida y nutrirse con el alimento divino que es eterno? Los pastores, desde esa época como ahora, han animado siempre a sus asambleas para que se congreguen el día del Señor. Pero atentos, no se trata solo de reunirse por reunirse, se trata de congregarse para celebrar una presencia, y es la presencia de Cristo resucitado. Es reunirse para celebrar una certeza, y es que no hay absolutamente nada que pueda contra nosotros, porque si Cristo resucitado está con nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra? Hay un testimonio muy bonito, del cual ya les hablé hace como unas 2 o 3 semanas, que nos lo ofrecen los cristianos que vivían en Abitinia, una ciudad cercana a Cartago, en África, porque habían recibido la prohibición de seguir congregándose para celebrar el domingo. Y una vez ellos fueron llevados ante el procónsul Anulino, por la guardia, fueron interrogados acerca de las razones por las cuales habían desobedecido la ley imperial. Y la respuesta de estos cristianos africanos fue: porque sin el domingo no podemos vivir. Y yo recuerdo que en esa ocasión yo hacía la relación con el pasaje de Zaqueo y el sicómoro. Zaqueo tiene que subirse a ese árbol para poder ver desde allá a Jesús, porque su estatura le impedía poder verlo y poder encontrarse con él. Y lo que hace es subir ese árbol. Pues ese árbol es para nosotros la iglesia. La acción de subirse es el deseo que yo siento todos los domingos de ir a la asamblea para poder contemplar mi vida desde una panorámica distinta, desde la panorámica de la eternidad, desde la panorámica de la gratuidad divina, desde la panorámica del agradecimiento. Yo realmente no puedo vivir mi existencia si no soy capaz de ver el trasfondo que hay detrás de todo esto. La vida en sí misma cansa. O que me diga lo contrario una persona que tiene que trabajar de sol a sol todos los días, mes a mes, con la ilusión de recibir su dinero, y que luego en 2 o 3 días se quede sin nada y tener que volver a lo mismo. Yo les recuerdo que también citaba el libro del Eclesiastés, cómo la vida a veces se nos va llenando de sinsentido, porque ella en sí misma no tiene mucho que ofrecernos. Lo que es novedad termina tarde o temprano pasando de moda. Lo que es un gran regalo tarde o temprano termina perdiendo su valor y su eficacia. Y solamente es ese trasfondo eterno lo que nos permite captar el verdadero sentido de la existencia y de las cosas que hacemos en el día a día. Yo les puedo dar a ustedes la certeza, puedo darles a ustedes la seguridad de que cuando la semana se vive desde esta perspectiva, siempre tenemos ánimos renovados para hacer frente a lo que sea. Sentimos dentro una fuerza interior y una sabiduría especial que nos ayuda a dar solución a lo que en algún momento podríamos llegar a creer que no la tiene. Los problemas siguen siendo los mismos, nuestros enemigos siguen siendo los mismos, pero dentro de nosotros hay una presencia distinta que nos dota de capacidad, que nos dota de fuerza, que nos llena de esperanza, de ilusión, para levantarnos y volver a iniciar una vez más otra semana. Sin el domingo no podemos vivir. Pero atentos, porque esa respuesta proviene no de un grupo de personas que estaba aferrada a la ley, porque el tercer mandamiento de la ley de Dios dice: santificarás las fiestas. No. Esa respuesta fue una respuesta genuina, auténtica, que provino del corazón, porque ellos se dieron cuenta que realmente Dios estaba detrás. Dios y su obra, porque realmente ellos habían experimentado en su propia vida que Dios había metido mano, que Dios también los había socorrido, que Dios también había sido bueno y misericordioso con ellos.
Ya desde el siglo IV y concretamente se empezó a cuajar un poco más a partir del siglo VI, empezaron los pastores a tener que regular un poco la asistencia a la celebración litúrgica porque vinieron épocas de tibieza espiritual. Y entonces hubo épocas en las que los pastores tuvieron que ser muy severos, hasta tal punto que llegaron a reglamentar castigos canónicos para aquellas personas que faltaran más de 3 veces a la misa dominical. Pero más que fijarnos en el precepto es tratar de centrar nuestra atención en por qué razón para ellos era importante la celebración dominical. ¿Es algo que la Iglesia se está inventando ahora después del Concilio Vaticano II o es realmente una práctica que se remonta a los orígenes de la Iglesia misma? Si el hombre no quiere ser avasallado, no quiere sentirse avasallado por el trajín de la vida, nos lo dice el Papa San Juan Pablo II en la carta apostólica que hemos estado meditando y que da luz a todas estas reflexiones sobre el domingo, no tenemos otra alternativa que mirar hacia arriba, que darnos cuenta que hay algo muchísimo más allá, infinito, que nos permite contemplar las cosas de esta vida con los ojos reales, no dejándonos obnubilar por ellos, no dejándonos enceguecer por esas realidades, sino que como nuestra mirada siempre está puesta en la eternidad, cuando las circunstancias de esta vida cambian, desaparecen o sencillamente nunca llegan, nosotros jamás perdemos nuestro ritmo, jamás perdemos nuestra motivación interior. A mí me da un poco de miedo hablar de precepto porque el mundo de hoy, el mundo contemporáneo, no es amigo de las normas y mucho más en el ámbito de la fe. Solemos hacer alusiones a la libertad. El Espíritu nos concede la libertad. Pero resulta que desde la perspectiva del creyente, la obediencia no necesariamente es sinónimo de esclavitud. La obediencia es simplemente sinónimo de sabiduría. Yo sigo a aquel cuya voz me insinúa sabiduría. Y por eso cuando yo obedezco el precepto dominical, lo hago simplemente porque desde el interior yo sé que hay una razón que merece la pena. Y es simplemente ir y encontrarme con Dios, ir y encontrarme en la asamblea litúrgica, porque allí yo voy a recibir la luz y la fuerza para vivir mi vida una semana más. Yo quisiera preguntarles ya para finalizar, este año que ya va empezando a ver su otoño, ¿cuántas veces has faltado a la Eucaristía dominical? Cuando has faltado, ¿te has sentido realmente triste? ¿Has sentido que le has fallado a Dios? ¿Has sentido que te has fallado a ti mismo? Porque has intentado sacar fuerza de un pozo que está vacío. ¿Qué hay detrás de tus ausencias a la celebración dominical? Cuando te levantas el domingo, ¿tú sientes realmente ilusión de asistir a la asamblea? Porque sabes que vas a poder dar testimonio a tus hermanos, porque vas a poder sentirte reanimado con el testimonio de ellos. ¿Qué hay detrás? Pidámosle al Señor una vez más, hermanos, que nos ayude a descubrir nuestra vida desde la perspectiva del agradecimiento. Yo quiero terminar con esto. A pesar de que la Iglesia empieza a celebrar la fiesta dominical desde las primeras vísperas del sábado, es decir, hacia las 5 o 6 de la tarde, no podemos ver normal que algunas personas adelanten siempre la asistencia al precepto el sábado para poder irse a sus descansos el día domingo. El día del Señor es el día domingo. Y aunque litúrgicamente empecemos a celebrarla desde el sábado, tenemos que pensar realmente con qué facilidad nosotros cambiamos lo realmente importante por lo que no lo es. El día no es el sábado, el día es el domingo. Ese es el día en el que nosotros celebramos el gozo y la esperanza. Una cosa es que la Iglesia permita que desde el sábado yo pueda adelantar el precepto cuando hay situaciones que realmente lo ameriten al día siguiente. Por ejemplo, me asignaron turno de trabajo el día domingo, no puedo asistir, entonces yo voy a misa el sábado. Pero hagamos el intento nosotros, hermanos, de no faltar nunca al día del Señor, que es el día domingo. Que el Señor nos conceda una semana fructífera y bendecida. Que el Señor nos dé su paz. Anamnesis.
Liturgia que se hace vida.